El mandante, ¿Quién? licenciado. El Es el mandante. que designa al mandatario. Exactamente. Entonces el mandatario, por lógica, sabemos que va a ejecutar todos los actos encomendados. Así de sencillo. Bueno, entonces esos son los elementos personales. El mandato, entonces ya entendimos de que pues es un contrato civil, solemne o no solemne. Es solemne, licenciado. ¿Por qué solemne? Y no me contesta usted. ¿Por qué solemne Heidi Gabriela A? Porque no me aparece el nombre completo. A los que no contesten los voy a estar sacando. Dije Heidi Gabriela. A ver, Alba, ayúdame. Porque está constituido en escritura pública, licenciado. Ajá. ¿Y qué más? Catherine. Buenas tardes, licenciado, porque debe estar escrita en escritura pública y registrada también. Y está sujeta a un registro. ¿Qué pasará? Yo sé, ahorita vamos bien lento, pero ¿qué pasará si realizamos el mandato y ese mandato no se inscribe? Andrés Espinosa. ¿Tendrá efectos? Andrés. ¿Qué pasó, Andrés? Dijo, y se fue. A ver, Amilcar Ramos, ayúdame. ¿Qué pasa si hacemos el mandato en escritura pública y no lo inscribimos? No está. Amilcar Ramos, a la 1, a las 2 y a las 3, fuera. Yo pienso que no tiene validez, licenciado. No tiene validez. ¿Por qué piensa eso, Andrea? Señores, antes de que conteste Andrea, perdón, Andrea, disculpe que la interrumpa. Señores, vuelvo a repetirles. De verdad, es de las pocas repeticiones que voy a hacer. El examen estuvo sumamente fácil. Aún así hay 14, 12. Y aún así no fue complicado. Les repito. Si no participan, entonces ¿para qué están conectados? Yo no vengo a dar aquí monólogos y de verdad, si conocemos educación superior, consiste en eso, en que debatamos, hablemos y entendamos lo que estamos hablando. Con mucho gusto, yo explico, como se los dije, no me siento superior a ustedes, si no lo sé, lo buscamos, pero sí creo que es injusto, ustedes en el semestre que están, aún así no participen. Les dejé las cámaras que no las prendieran, pero de verdad, obligatorio debería ser que prendan cámaras y que participen todos. Ahorita no saqué a las personas, pero lo voy a hacer. Y si nos quedamos con 5, pues 5 pelones vamos a tener el curso bien. Pero sí, definitivamente no puedo tolerar de que siga siendo la misma gente la que contesta. Y muchas gracias a las personas que contestan. Pero sí necesito de que si somos 125 personas, participen. ¿Sí, Juan Francisco? Licenciado, disculpe si se escuchara algo de bulla, pero estoy en un lugar público. Es solo para instar a los compañeros a que no tengan pena de responder y si no tienen conocimiento de lo que usted pregunta, pues que se lo hagan saber de manera directa para que usted no tenga que tomarse la molestia de sacarlos de la clase y que podamos beneficiarnos todos de sus conocimientos. Totalmente. Gracias, Juan Francisco. Es que no se trata de que yo soy el malo de la película. Al contrario, créanme, yo estuve ahí. Hace unos cuantos años yo estuve ahí, de una forma presencial y ya con dinosaurios de la vieja escuela. Ahorita ustedes están teniendo catedráticos que la mayoría de esos son jóvenes. Antes no se podía darse el lujo uno de no contestar o decir, ahorita no. Entonces, por favor, no quiero ser el malo, simplemente participen. Para eso los enriquece a ustedes y enriquece la clase. Así de sencillo. Entonces, vuelvo a darles esta advertencia.
después de una vez ejecutamos la orden 66 y se acabó. Bueno, estamos entonces. Entonces, ¿cómo podemos definir el mandato? Ya dijimos de que es solemne, porque se registra, o se debe de registrar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con un mandato no registrado? Pues no va a surtir efectos porque tiene que tener una autorización. ¿Quién es la entidad o dónde se registra? Hago la pregunta libre y, por supuesto, si están en un dispositivo, pueden buscar en Google, ¿dónde se registra un mandato? Andrea, ¿dónde se registra Se un mandato? registra en el Archivo General de Protocolos. En la el sección de registro de poderes. Justamente, así es. Maco, dígame. Qué bueno que ya están acá. Sí, buenas tardes. Excelentes. ¿Sí? También dependería si atrás de eso existe una actividad mercantil. Habría que registrarlo también en el registro mercantil. Totalmente. Así es. En el registro mercantil, si se va a dar o es una entidad mercantil y existe un mandato, también está sujeto a registro en el registro mercantil. Pero previo a eso, siempre está registrado en el Archivo General de Protocolos, en la sección de registro de poderes, para que ya una vez inscrito ya podamos acudir al registro mercantil. Excelente. Buena observación, Marco. Entonces, tenemos los sujetos. ¿Cuál es el objeto del mandato? Alicia Caballeros. Ah, no, Ceballos, perdón. ¿Cuál es el objeto del mandato? Licenciado, buenas noches. Sí, El buenas objeto noches, del Sonia. mandato lo encontramos en el artículo 1688. Creo que puede hacer eso. Dice Ay, todos los actos. ¿me puede decir? Dice, pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. También dice, no se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Bueno, más o menos, más o menos. ¿Alguien más puede ampliar esto? A ver, Stephanie. Licenciado, yo tengo, o sea, investigué de que el objeto del mandato lo encontramos en el artículo 1686 del Código Civil, que es la encomienda que realiza una persona a otra para la realización de cualquier negocio jurídico. Justamente, Stephanie, ese es el objeto. Cualquier actividad, y lo que nos acaba de leer Sonia, ¿qué creen que será? ¿Qué creen que será? Ya es la acción en que recae, ¿verdad, licenciado? ¿O no? Vuelvo a leerlo. Vamos a leerlo otra vez. Y usted me dice. Artículo 1688. Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Ahí nos está dejando. Nos está diciendo cuáles pueden ser o todos los negocios o actos que se toman como mandato. Que pueden ser sujetos al mandato. Gracias, María Fernanda. Gracias, ya están participando. Qué feo que les tenga que uno amenazar no amenazarlos, no, pues amedrentar o regañarlos, hombre. La mayoría son adultos ya. Por favor, compórtense como los jurisconsultos que van a hacer en un futuro. Créanme, después me van a decir, sí, ya después empecé a hablar más porque es necesario, definitivamente, si eso van a vivir. A menos de que tengan ya otro negocio estipulado y están sacando la carrera por gusto y gana, pues felicidades. Miguel. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Entonces, este artículo se relaciona más que todo con los tipos de mandato que se pueden llevar a cabo. Podría ser. ¿Cuáles son los tipos de mandato, Miguel? Permítame, Vamos, hombre. No lo busque, lo apuntamos, pero si no, alguien que me ayude. Porque lo general y especial. Generales y especiales. Y hay un I, que también, general, especial, estos son materia civil, definitivamente. Pero yo sé que Maco tiene la respuesta. Los generales, los especiales. Judicial con representación.
Ahí está. Judicial. Gracias, Mac. ¿Por qué el judicial también es tomado? Aquí en la ley nos establecen los mandatos civiles, que van a ser para gestiones civiles o mercantiles. Pero cuando hablamos del mandato judicial, ¿a qué nos referiremos? Porque vamos a hacer mención. Y si tiene su ley del organismo judicial, vamos a ir ubicando más o menos qué se refiere con el mandato judicial y quién puede utilizar o quién puede ser sujeto, mandante o mandatario, perdón, del mandato judicial. Pero, ¿qué creen que es el mandato judicial? Libre, opinión libre. No estoy diciendo tal cual tiene que ser. Mandato judicial. Maco. Es el mandato que me facultan para representar a otra persona en temas judiciales. Y puede recaer, ¿será que usted, Maco, puede utilizarlo? ¿Puede ser mandatario? Solo podría ser un abogado y, si no estoy mal, un familiar en primer grado. Un pariente. Sí, ¿se recuerdan de los grados de consanguinidad? Ahí aplican. Justamente, entonces, ahí sabemos de qué parientes pueden ser o eso. A ver, vamos a regalar 1 punto, 2 puntos mejor, para que sea un poco competitivo. Yo no suelo regalar puntos, pero tal vez así los incentivo a que participen. Vayan a su ley del organismo judicial y encuéntrenme dónde está relacionado al mandato judicial. Pilas, pues. ¿Mandato judicial o mandatario? Sí, mandatario, pero es que es parte El de título 6 está mandatarios judiciales y abogados. En el capítulo 1, mandatarios judiciales. Y en el capítulo 2, abogados. En el artículo 188 encontramos mandatarios judiciales. Bueno, vamos a ver, porque aquí creo que alguien no me contestó, pero José Gabriel Reyes puso el artículo 188. Vamos a ver. María Fernanda, ¿me puede leer uno de estos artículos en cuanto al mandatario que va a ser el abogado? El abogado. Ahorita se lo leo. Calidad de abogado es el artículo 196. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigencia ninguna de ninguna clase de suspensión, ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole pueden limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundado en la ley. ¿Sería ese o el artículo 188? Sí, 188. Creo que no me entendió. No hay problema. Okay. 188, ¿qué dice? Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Ahí estamos. Gracias, María Fernanda. Ok. Entonces, en su parte inicial, título 2 de mandato general, especial, y pongan un asterisco, un paréntesis abajo del especial, judicial, y el artículo 188. Ahora, a las personas, me refiero específicamente a José Gabriel Reyes Valenzuela y a María Fernanda, no veo sus apellidos, háblenme en el chat de Facebook. Así yo con mucho gusto pues los anoto, me dan sus datos generales y pues se acreditaron 2 puntos. Por algo tan sencillo. ¿Por qué en el mandato judicial? ¿Cuál es la característica? Justamente como dijo Maco, pues nos va a servir para desarrollar actividades relacionadas con lo judicial, procesos, etcétera. Yo soy mandatario judicial de una entidad de vecinos porque
no quieren ellos comparecer a ese tipo de cuestiones por X o Y razón, si los llegaran a demandar, si pues yo soy su mandatario judicial y yo llego a las audiencias y tengo las facultades para poder hacer lo que me compete. ¿Por qué? Porque tengo la calidad también de abogado. ¿Estamos? ¿Entendimos bien eso? Chile. Listo. Bueno, entonces estamos con esto que es bastante sencillo. Volviendo a nuestra ley. Ojo, los contratos civiles, vamos a tener un poco de doctrina o yo se las comparto después, pero realmente, y créanme que algo es muy importante dentro del ejercicio de la profesión, es el manejo de su ley. Para doctrina ustedes van a tener tiempo en su técnico profesional para resaltar unos cuantos aspectos. Por ejemplo, los elementos reales, el elemento personal, la definición de cada contrato, pues sí se las van a aprender. Pero el manejo de la ley y la interpretación de la misma es lo más básico y lo más importante, no solo para su técnico profesional, sino para el ejercicio de su profesión, que entiendan qué es lo que se está contemplando. Ahora bien, les pregunto, ¿ustedes conocen las cartas poder? ¿Es lo mismo que un mandato? Yo sí las conozco y creo que no es lo mismo que un mandato. No es lo mismo porque no llena la forma, tal vez. No qué, no leak, pero no qué. ¿No las conocen? ¿O no es lo mismo? No entendí. Yo supongo que no las conozcan. Ok. Carta poder. Pues miren, es un documento privado. Gracias, Pablo. Es un documento privado que tiene básicamente características muy similares al mandato. Y si se pueden dar cuenta, en el 1687, ahí establece alguien que me haga el favor de leerlo y nos vamos a detener cuando dice no es necesaria escritura pública y ahí vamos a ver qué es la carta poder. A ver, alguien que me haga el favor de leer el 1687. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado. Pare ahí, Andrea. Solo donde dice el mandato debe constar en escritura pública, saquen una flechita, y pongan arriba solemne, por favor. Saquen una flechita y ponen solemne, ¿sí? Ahora sí continúa, Andrea. Perdón, en el mandato en el 1687, el mandato debe constar en escritura pública. Ahí en escritura pública, sacan una flechita de escritura pública y pongan arriba solemne en su código civil. ¿Estamos? Ahora sí continúa, Andrea. Para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Espéreme, Andrea. ¿Qué dice? Puede ser aceptado expresa o tácitamente. Expliquemos esto porque eso les piden un ejemplo. Si les están examinando en el técnico profesional del mandato, se rayaron, de verdad. Es un contrato bastante simple y bastante fácil de entender. Pero le pueden decir, a ver, vamos a ver, Dulce María López, supongo. Dígame, ¿cómo puede ser el mandato, si dice el 1687, que puede ser aceptado expresamente o tácitamente? Deme un ejemplo de esas aceptaciones. Entonces Dulce va a decir, bueno, cuando hablamos de expreso, pues ¿cómo lo hacemos? Con la firma. No hay para dónde. Y tácita, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué piensa? Yo di un ejemplo de eso al principio de la clase, cuando comenzábamos las clases. ¿Por medio de una conducta? Expresando hechos, sí, y por medio de una conducta, ejecutando esos actos. Imaginemos de que a mí me designan como mandatario. Entonces, es un acto unilateral en la escritura pública, solo comparece esta persona, pero me está designando a mí para que yo sea su mandatario. Ok,
Yo no comparecí en ese momento, por X o Y razón, y es válido. Pero cuando yo ya está inscrito el mandato y yo empiezo a ejecutar los actos que me designó en el mismo mandato, ¿cómo sería esa aceptación? ¿Expresa o tácita? Darling, usted lo dijo. Tácita. No estoy firmando, pero estoy realizando esos actos. Entonces, entienda que es tácita. Excelente. Bueno, ahora sí, disculpe, Andrea, yo sé que cómo interrumpo, pero yo sé que usted está adquiriendo mucho conocimiento ahorita. No es necesario escritura pública, entonces sabemos, nos dice en el mismo artículo que se necesita escritura pública y acá nos dice no es necesario escritura pública. Por favor. 1. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Gracias. Aquí pongan un paréntesis, terminando de formalidades legales, abran un paréntesis ahí y pongan, esto está, o solo pongan, esto está en desuso. Y ahorita explico, no se usa, pero de todos modos nos dice que no se puede, que no es necesario esto, por el valor, por la cuantía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está en desuso? Porque, ojo, recordemos que nuestro código es bien veterano. Y antes, pues definitivamente no habían notarios y abogados como hay ahora. Pues ahorita creo que ya vamos por 40, o no sé, más o menos por 40,000 o más. Imagínense cuando usted se gradúe. Imagínense, ya a mí me da a ver mi colegiado, ya es decir, ay, ya me siento un poquito golpeado, porque sí, los colegiados están elevándose un montón. Entonces, cuando no habían ese tipo de profesionales, la ley buscaba o prevé esa situación buscando donde marcaran desuso, terminando las formalidades legales, inciso 1 del artículo 1687. Pone un paréntesis, pone desuso, o no se aplica, ya no es aplicado. Nos establece la ley, pero ya no es algo que se utilice porque nos pide la formalidad justamente del registro. Es por la de las cuantías. Hay mandatos que no van a tener una cuantía establecida, que van a ser gratuitos, los van a ejercer en forma gratuita, entonces de todos modos se necesita. Los bancos no van a topar ese tipo de cosas. Pero antes sí nos buscaba la ley darnos una alternativa, porque la escasez de notarios, pero ahora ya somos muchos. 2. Ahora sí, Andrea. 2. Ah, no, efectos de formalidades legales. Ajá. Ajá. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Listo. 2. ¿Ya vieron? Ahí nos dice para gestiones X, pero si hay bienes, olvídense, o derechos reales, olvídense. Va. Sigamos con la segunda. Cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. Ok. Ahí está la denominación, por eso sí es permitida la carta poder, o sea, sí está en nuestra legislación la carta poder. ¿Qué es la carta poder? Pues básicamente un mandato en chiquito. O sea, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos de que mi esposa va a viajar con nuestros hijos a otro país. Va a ir a México, por ejemplo. Y yo no voy a ir con ellos. ¿Será que mi esposa puede sacar a los niños solo así, sin mi autorización? ¿Qué cree? Aquí ya estamos hablando de derecho. No se puede. No se puede. No, licenciado. ¿Por qué? Una carta poder. La patria potestad. Alguien dijo algo de patria potestad después de... Eso sí, el que vaya a contestar, levante su manita, porque después nos perdemos horrible, parece rezo. Dime, Andrea. Porque es compartida.
La patria potestad. La patria Entonces, potestad. Los dos, tienen derechos y obligaciones, por lo tanto, uno solo no puede decidir sacar del país a los niños si son menores de edad. Excelente, gracias Andrea. Maco, remate. Legalmente no se debería ni se podrían, pero a título pero personal, sí se puede. A título personal, por experiencia, yo tuve la oportunidad de viajar y aunque llevaba el documento ni me lo pidieron. A pesar de que pues debieron habérmelo pedido, y por experiencia de un amigo, a su hija la sacaron del país hace 10 años y pues no lo sabe si fue porque un abogado se prestó a hacer el documento entre comillas y él nunca dio la autorización, y a pesar de que puso las denuncias, después de 10 años nunca ha tenido respuesta por parte del MP. Totalmente, Maco. Usted acaba de citar, justamente aquí acabamos de ver el contraste de la ley. En la ley nos establece que para ejercer la patria potestad, pues debe ser mutua. Aún así, si yo estuviera separado de mi mujer y ella tuviera en resguardo a los niños, aún así se necesita la autorización de uno como padre. Ok, ¿qué pasa? Ahora el hecho real es de que sí, usualmente no lo piden. Es más fácil que lo pidan países externos, latinoamericanos es mucho más factible, porque en países ya del otro lado, pues simplemente, pues tal vez ni van a tener la limitación del lenguaje. Entonces, es probable que no la piden. Y sí, yo facciono cartas poderes de clientes que, mira, voy a viajar con mis hijos y aquel no va a ir, hermano. Entonces hacemos la carta y siempre viene de regreso intacta porque no se las piden. Pero nosotros como obligación no tenemos qué hacer. Realmente las autoridades migratorias son las encargadas de verificar ese tipo de cuestiones. Paco, seamos sinceros, hay gente que tiene arraigo o tiene una persecución penal y sale del país y entra como si nada. Entonces, ahí también justamente este tema, imagínense de que a mí me demandaran y me debo al banco, algo tan sencillo, porque eso es bien común, que se le debe al banco por una tarjeta de crédito, entonces me demandaron. Pero mi gestión o mi profesión me obliga a salir bastante del país, y el no salir del país, eso me limita mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues se hace un mandato, dejo a alguien en representación mía, es autorizado por el juez es la persona o el juzgado que designó esa medida precautoria, y puedo salir con la obligación de regresar y decirles, bueno, ya regresé, entonces revocamos el mandato. Para eso también puede ser el mandato, ya que estamos en el tema. Pero, excelente, señores. Ahí entendemos que esa carta poder, ahí la vamos a utilizar justamente para autorizar que determinada persona, mi esposa, pueda salir con mis hijos. Por ejemplo, carta poder, siguiente ejemplo. Ahorita les digo un ejemplo, apúntenlos. Ejemplo 1, carta poder para que la esposa salga con sus hijos. O sea, yo, como esposo, autorizo para que salga mi esposa con mis hijos. Segunda carta poder es cuando el vehículo no está a mi nombre. El vehículo está, imaginemos de que voy a agarrar el carro de mi esposa, perdón que la cite, pero voy a agarrar el carro de mi esposa y voy a El Salvador. Ahí es mucho más pedido, Maco, que la situación de entre los hijos, lamentablemente, que para el vehículo sí. Entonces voy a la frontera de El Salvador y me dicen, bueno, trae carta poder porque el nombre del vehículo, la tarjeta de circulación aparece a nombre de otra persona. Sí, aquí está, ella me autorizó para usar el vehículo. Y eso se da, esta carta de poder se da mucho en empresas o instituciones que viajan de un lugar a otro, y por supuesto el nombre del vehículo no va a estar nunca a nombre del piloto, por ejemplo. Entonces ahí se está autorizando. O sea, para que te entiendas el resumen de esta cuestión, es para asuntos bastante pequeños, o sea, situaciones donde van a requerir ese documento para una autorización únicamente limitativa, o sea, solo para ese tipo de gestiones, y se acabó. ¿Cómo se hace? En los que tienen curiosidad, documento privado con legalización de firmas. Así de sencillo. ¿Alguien más tiene un ejemplo, una carta poder por ahí? Tal vez podríamos poner un tercer ejemplo.
Por ejemplo, cuando uno conduce un vehículo que no está a su nombre y necesita trasladarlo fuera del país, ¿podría ser, licenciado? Ya que le acabo de decir. Ay, perdón, sí, fíjese que tal vez por la huella donde estoy no lo escuché, disculpe, ¿eh? Ok, no hay problema. Catherine, ¿algún trámite en el banco? Sí y no. Así Estuardo Calderón puede ser para un trámite del banco. Por ejemplo, para ir a traer determinada cuestión, puede ser permitido. Aunque ahora también les doy esta cuestión real. Lamentablemente, por el mal uso de estos documentos y por falsificarlos o chapearlos, ya no están permitiendo cartas poderes en la mayoría de gestiones de bancos, o si ya se trata de cuestiones de dinero, definitivamente la carta poder ya no la avalan la mayoría de bancos, y ahora lo que solicitan es el mandato. Catherine. Licenciado, también esto se puede ver en las empresas, ya que suponga que el gerente no pueda ir a una reunión, entonces puede dejar a un representante con una carta de poder para que él también pueda como que autorizar esa reunión. Justamente, ahí lo vemos. Gracias, Catherine. El tercer ejemplo está establecido en la misma ley. Cuando la representación confiere las cartas de poderes y dice de juntas. Ok, aquí en ese inciso 2, pongan sus ejemplos para la venta de una propiedad. No. Carta poder para una venta de propiedad no se puede. En el 2, tampoco. Carta poder para eso no va a valer. Tienen que ser mandatos. En el 2, ponen los ejemplos que les acabo de dar. Salir del país, menores de edad. 2, para cuestiones de vehículos saliendo a otro país. 3, para comparecer en asambleas, pongan asambleas o juntas de socios. Y ahorita les explico, solo para que tengamos ese tercer ejemplo. Gracias, Catherine. Cuando lo apunten me avisan. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, ¿por qué asambleas y juntas? Yo sé, y a mí me apasiona el derecho mercantil, me apasiona el derecho, el área privada realmente. Pero el derecho mercantil es mi especialización. Y algún día ustedes verán el derecho mercantil como parte del curso. Entonces, asambleas y juntas. Las sociedades mercantiles tienen un órgano superior cuando se reúnen todos los socios. ¿Sí? Todos los socios se van a reunir a tratar determinados puntos. Si yo soy uno de los socios y no puedo comparecer, le digo a Heidi Magalí, mire Heidi, yo no voy a venir, pero usted me va a representar en esa asamblea o esa junta. Le voy a hacer una carta poder donde la faculto para que usted comparezca en esa asamblea como que fuera yo. Ahí es válido porque la misma ley establece que no necesitamos mandato. Ojo, aquí también es entre comillas porque podría ser de acuerdo a lo que establece la escritura social o la sociedad. Pueden decirle no aceptamos sino solo mandatos, pero eso ya depende de la escritura de la misma sociedad. Gracias, Fernanda, por el dato. Ahí yo lo apunto y con mucho gusto le subimos 2 puntos. Maco. ¿Por qué en este tercer ejemplo sí se podría, si hasta cierto punto las acciones son derechos reales de una persona? Ya ¿Por que, qué sí se podía? Entiendo de que si es una asamblea de ese tipo o de esa naturaleza, hasta cierto punto son decisiones que afectan o no el patrimonio de esas personas. Entonces... no afecta. ¿No? No, porque usualmente en las asambleas o sesiones o asambleas o juntas generales, lo que se tratan son temas a discutir del comportamiento de una sociedad, por ejemplo, capitales, pérdidas, nombramientos de administradores, remoción de administradores, etcétera. Pero realmente su patrimonio no está en juego. O sea, por esa asamblea simplemente no va a poder, perdón.
De acuerdo, gracias. Perdón, disculpe, Maco, pero espero que haya entendido, ahí no ponemos en juego nuestro patrimonio. Ahí lo que tenemos es para que seamos, por ejemplo, imaginemos de que nosotros como asamblea queremos nombrar a Andrea para que fuera nuestra representante administradora única, que es un puesto de una sociedad. Entonces, yo no voy a estar porque voy a estar en Japón, por ejemplo. Entonces le digo a Heidi que haga y que a la hora de que se vote para la elección para Andrea como administradora única, se puede hacer a través de la carta poder, porque yo la estoy facultando para que ella vote y diga, sí, estoy de acuerdo de que Andrea sea. Entonces, ahí no ponemos en juego nuestro patrimonio. ¿Sí? Y justamente aquí vi un mensaje, vamos a ver. Para trámites de antecedentes policíacos, sí los aceptan para determinadas cuestiones donde simplemente es para ir, sí, pero también hay una consecuencia, porque, por ejemplo, si usted va a tramitar unos antecedentes y esta persona tiene, entonces se mete a un clavo, si tiene antecedentes. Para interponer una denuncia, una carta poder, no lo recomendaría. Realmente no creo de que lo topen, a menos de que sea un mandato, porque por un medio de un mandato, pues uno lo puede hacer. Pero hay muchos ejemplos similares a este, como el de los antecedentes, o como para ir a designar a una persona a realizar determinado trámite en el IX, pueden topar para unas gestiones la carta poder. Para otras sí ya solicitan que sea mandato. Entonces, es esa delgada línea, pero ¿entendieron lo que sí, para qué es una carta poder? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Eso es lo importante. Teníamos un punto más que hablar en este aspecto, Andrea, de este artículo 1687. Era un pedacito, creo, ¿no? Sí, quedó todavía uno pendiente. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a los que establecen las leyes procesales. Ok, leyes procesales y la ley del organismo judicial. Entonces, ahí pongan a la par ley del organismo judicial o su abreviación, ¿qué sería? LOJ. Exactamente. Entonces pongan eso para que sepan. Y ahí sí les llegan a decir, a ver, Armando Díaz, dígame el fundamento del mandato judicial. Pues ahí está, en el Código Civil, ahí está, justamente, en este artículo. ¿Estamos? Perfecto, ¿verdad? ¿Qué tiene esta cuestión? Es un problema, dice. ¿Me escuchan bien? ¿No se está yendo el internet? No me miro cortado. No, licenciado. Excelente. Perfecto, gracias. Vamos avanzando. Artículo 1688, ya lo leyó nuestra compañera, entendimos y pónganle arriba, objeto. En el 1688 pueden ser objeto, o resaltan eso o lo ponen arriba, objeto. Solo para que entendamos a qué nos referimos, ¿verdad? Todos los actos y los negocios sobre los que la ley no exige intervención a la persona interesada. Va. Después dice, no puede dar, ahí ponen arriba prohibición. O sea, ¿cuándo no se puede otorgar mandato? Pregunta concreta. Se les cambia. A ver, Ana Sofía Soto, dígame cuándo no podemos otorgar un mandato hacia una persona tercera, según el artículo 1688. ¿Usted qué contestaría? Por causa de muerte. Lea, mi estimada, en el 1688, segundo párrafo, ¿qué dice? No se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Gracias, Ana Sofía. Justamente, la misma ley nos establece. Ahora sí puede cerrar su micrófono, gracias. Ahí nos está diciendo que para un testamento, NEL. Para revocar, NEL. Eso no podemos hacerlo. ¿Y por qué cree que pasa eso? María Fernanda, ¿por qué cree que
no podría pasar esto de por qué hay esta prohibición. ¿Ustedes qué creen? Mi pensar es porque son bienes relacionados a un individuo. No puedo venir y disponer de esos bienes como yo desee. Sí, y porque es un acto de última voluntad. Entonces, si a mí me dejan como parte del mandato, no, porque igual aquí va a ser un mandato, o sea, no es, ¿puedo tener un mandato para bienes reales? Sí, pero el acto que tengo que resaltar es que es el acto de última voluntad donde puedo poner en peligro el patrimonio de una persona porque puedo disponerlos para mí o para lo que sea. Entonces, no, por ser un acto de última voluntad, como que no tiene caso que un mandato, que yo por medio de un mandato haga el testamento de una persona. Entonces, ahí no tiene sentido. Sonia. Licenciado, esto aplica, yo tenía esa duda desde la clase pasada, aplica también para las personas que se encuentran en estado de coma. Yo aquí entiendo que el mandato es cuando yo conscientemente, voluntariamente y sin coacción, pues dejo a alguien para, aquí como lo dice el 1686, encomienda a otra la realización de uno o más actos. Esto tampoco aplicaría si entendemos el 88.688 para las personas que están en estado de coma, alguna cuestión que se necesite arreglar. Venga, le explico, Sonia. Esto es bastante distinto. Cuando una persona está en coma, está desahuciada, no tiene capacidad, perdió la capacidad cognitiva, etcétera, lo que procede aquí es declararlo justamente, Marvin, excelente, es el estado de interdicción, que es una declaración judicial de jurisdicción voluntaria judicial en el cual a esta persona o el proceso tiene como objeto declararlo interdicto o incapaz, en otras palabras, y que se designe a una persona para que éste ejecute todos los actos que tengan relación con sus intereses y con el entorno. Entonces, para eso es la interdicción. Ahora, Fátima pregunta, ¿y cuando todo quedó intestado, tampoco el mandatario puede hacer nada? No, ahí es distinto. Para testar, revocar, no procede el mandato. Cuando es intestado, entendemos intestado, o sea, no existe testamento. Entonces, esa masa hereditaria sí se puede ejecutar, iniciar el proceso hereditario, el proceso sucesorio de intestado, por ejemplo, sí lo puedo hacer a través de mandato. De hecho, yo soy mandatario de una persona que está en el extranjero y yo inicié el procedimiento intestado para desarrollar ese proceso, porque él estaba en el extranjero, está en el extranjero, pero también existían bienes aquí en Guatemala. Entonces, me designaron a mí para que yo radique por los bienes guatemaltecos el proceso que corresponde para eso. Entonces, es para que entendamos. O sea, aquí son situaciones distintas. Fátima, testamento es una cosa, y ya la masa hereditaria que quedó intestada sin testamento, sí se puede ejecutar el mandato para que se ejercen ese tipo de actividades. Y ese va a ser, tal vez hasta puede ser especial, únicamente para el proceso sucesorio y nada más. Entonces, eso ya dependerá. Porque ya habíamos hablado, ¿cuál es la diferencia entre el mandato especial y el de cláusula especial? Eric, ¿iba a decirme algo? Eric. Licenciado, por error presioné la manita. No tenga pena, no tenga pena. Ahora vuelvo a preguntarles. Ahora sí, Marvin, dígame. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda respecto a las cartas poder. Usted nos dio 2 ejemplos en donde se podía hacer una carta poder. Sí, uno de la ley. Sí. Uno, por ejemplo, cuando usted dijo una madre sacaba a sus hijos, necesitaba una carta poder del padre. Una madre o un padre, ajá. Sí. Y 2, cuando un vehículo sale de la República. Entonces, en estos casos, si una madre va a salir con sus 2 hijos
y va a salir con el carro de su esposo, tendría que hacer una carta poder o ya serían dos en ese caso. En una, porque imaginemos de que yo le voy a dar esa carta poder a mi esposa. Otra vez, a mi esposa le deben de estar doliendo las orejas. Entonces, ella va a salir en mi carro, porque mi carro está mejor, en mejores condiciones, etc. Bueno, entonces, esa carta de poder, yo, Josué Alberto Pinto Búcaro, designo a mi esposa tal, para que el día tal salga con mis menores hijos que se identifican con el CUI tal, en el vehículo identificado tal, el cual está mi nombre y según tarjeta de circulación sin ninguna limitación y pueda salir y entrar al país sin ninguna limitación, por lo cual solicito a las autoridades migratorias que faciliten el traslado y que no le pongan ningún impedimento para hacerlo. Punto. Firmo, legalización en la ciudad de Guatemala, comparece el licenciado José Pinto, identificado con tal. Firma, obviamente, otro notario, y ya, con esa carta de poder, más que suficiente para que ya pueda salir del país con el vehículo y con mis hijos. ¿Estamos? Buena pregunta, Marvin. Esa es pura práctica, realmente. Excelente. Bueno, ¿en qué estábamos? Me perdí porque Marvin me preguntó otra cosa, pero ¿qué les había? Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un mandato especial y un mandato con cláusula especial? ¿Son lo mismo o no? Y eso también es un paréntesis. ¿Cómo se les ocurre que el negocio jurídico era lo mismo que el contrato? Y hay personas que me definieron el negocio jurídico cuando dos o más personas. Jesús. Ahora sí, Andrea, ¿qué me iba a decir? O no sé. Le iba a consultar si la carta poder siempre es legalizada, siempre debe ser legalizada. Para que tenga más certeza jurídica, yo lo recomiendo. No establece una forma realmente, pero para que haya esa certeza jurídica, recomiendo que vaya legalizada. Si no, imagínense, cualquiera puede hacerla. ¿Y qué me contestó Karen? Hacer un mandato en caso de que alguien muera y dejar a sus hijos. No. Trasladar la patria potestad a otra persona como acto de última voluntad dependerá de muchos factores, de la persona, de la esposa que sobrevive, si no tiene ascendencia, si no tiene entonces esposa, pues sí, definitivamente tiene que ascender a los abuelos paternos, maternos, porque la ley establece ese orden, paternos y maternos. Entonces, por medio de un legado de ese tipo, no lo creo. Buena pregunta. Pero ¿cuál es la diferencia entre mandato especial y cláusula especial? Alguien más que me conteste eso. Yo sé que ahorita les dio duda de muchas cosas, pero contéstenme eso también. Sí, Darling. Yo había apuntado el día que nos explicó eso, que el mandato especial se da cuando la ausencia es temporal, así como cuando se va como de vacaciones 2 semanas y necesita que el mandatario pues, se encargue de sus procesos. Y el mandato con cláusula especial se da cuando la ausencia es indefinida y necesita que en el mandato se especifiquen los actos, como que se haga una cláusula donde se especifiquen bien los actos que necesita que haga el mandatario. Eso fue lo que yo entendí cuando usted explicó. Bueno, usted se basó más en el ejemplo, pero ojo, cláusula especial es para asuntos específicos, ¿ya? Cláusula especial, o sea, mandato especial, perdón, es solo para un determinado asunto, por ejemplo, que me divorcie, para comparecer en la audiencia de divorcio. Entonces voy a crear un mandato con mandato especial solo para que me divorcie. Imagínense qué horrible, pero se puede dar
para que me case. Entonces son asuntos muy específicos el mandato especial, no es amplio, es únicamente para lo que se designa, mientras que la cláusula especial es como una garantía para determinados actos administrativos comunes y poder tener también esa facilidad para asuntos que sí necesitan tener esa autorización. Por eso ahí pongo y les voy a mandar un modelo, solo para que lo tengan. No es notariado, no se lo tienen que memorizar, pero si les está gustando el tema, siempre es bueno de que también vean un ejemplo concreto del mandato, de cómo es el contrato. Entonces les voy a mandar uno para que ustedes vean, uno con cláusula especial, para que vean que está aspectos generales, y se los voy a marcar en los comentarios. Igual. Aspectos generales y después está la cláusula especial, donde dice, y también para compraventa, todas las cuestiones relacionadas con los derechos reales o con los derechos específicos de determinados puntos. Entonces, ahí es donde ustedes van a entender materialmente en qué consiste esta cuestión. Pero bien, más o menos ahí estábamos, Darwin. Bueno, sigamos entonces. Entonces, el artículo 1690 que nos dice. Porque ya les di el ejemplo, por eso lo estaba citando, pero el 1690 nos dice algo. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Que no sea Andrea, porque se va a gastar la voz. Sí, licenciado. Artículo 1690. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poderdante y el especial se contrae uno o más asuntos determinados. Ahí está. Son asuntos determinados. Lo que les acabo de decir, pero aquí está. Entonces, ¿qué hacemos con el 1690? Pónganle arriba. Clases. ¿Sí? Ya sabemos que ahí está, mandato general o especial. Ya sabemos que en el general puede haber una cláusula especial. ¿Sí? 1691. ¿Qué dice el 1691? Los representantes de los menores, incapaces, ausentes, no pueden dar poder general, sino solamente especial, para asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Entonces, ¿qué entendimos ahí, Catherine? Y público en general. Según el 1691. ¿Quieres terminar la clase ustedes? A las 1:30, ¿no? O ahorita. 1:30, licenciado. A las 1:30. Bueno, ya vamos a ir avanzando. A las 1:30, pero yo no soy de que termine a las 1:30. Sí, que dijo María Fernanda, cuénteme. En este artículo que acaba de leer, nos especifica de que no se puede dar un mandato en general, sino que solamente uno especial. Para. Es que sí, pero para actividades o asuntos determinados que ellos no puedan realizar. Bueno, ahora entendamos, pero aquí este artículo se lee sencillo, pero nos está diciendo una categoría en específico, los representantes de los menores. Menores, pongan uno en menores, los representantes de los menores, 1, 2, incapaces. ¿Quiénes son unos incapaces? Ya sabemos, ya entendimos. O 3, ausentes. Les dije, si se van del país, su obligación es dejar un mandato. ¿Por qué? Porque pueden iniciar la ausencia al otro día. ¿Ya? Entonces, ausente entra ahí. También la persona que no está dentro del país, si se desconoce su paradero, entonces necesitamos radicar el proceso de ausencia y aquí entra. Menores, incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asuntos determinados. ¿Y por qué? Maco, usted que es el máster de la lógica, ¿por qué no podrá ser general, sino que tiene que ser especial? Por lo mismo de que como son menores o en su momento son personas que no están en las facultades completas, tiene que ser para un
tema específico, ya que si no la otra persona podría hacer abuso del documento y imaginémonos que si tuviera bienes, podrían venderlos, autotraspasárselos o algo por el estilo. Entonces, por eso es de que tiene que ser muy específico, porque ellos todavía también no tienen la mayoría de edad como para disponer directamente de sus bienes. Justamente, porque no podemos dejar a discrecionalidad con un mandato general, entonces tiene que ser especial para lo que se está requiriendo. La capacidad relativa depende de a qué se está refiriendo, mi amigo, porque capacidad relativa es la facultad o la potestad que tiene una persona para ejercitar determinados aspectos establecidos por la ley o facultados, por ejemplo, la licencia para los menores de edad, etcétera, etcétera, o para trabajar. Pero ahí no es tanto eso, sino que la discrecionalidad puede afectar el patrimonio de personas. Una persona que no está dentro del país y sí puede tener bienes, un incapaz que no puede defenderse porque es incapaz, o un menor de edad que no tiene capacidad para ejercer el derecho de defensa. Entonces, por eso la ley nos está diciendo no. Ellos, cuidadito, es solo para lo que se designe. Si nosotros queremos disponer de bienes de los menores de edad, no es así de fácil. Imagínense que la abuela de mi hijo, mi suegra, le deja una casa y pues nosotros nos vemos en la necesidad por cuestiones o aprietos económicos de tener que vender esa propiedad, pero pertenece al menor de edad. No puedo venir y decirle a mi hijo, quiero acá. No, definitivamente no puedo hacerlo. Pero tampoco puedo venir y decirle, bueno, vamos a vender tu casa y vos vas a... No, tenemos que llevar un procedimiento donde se compruebe que tenemos una necesidad o que tenemos determinadas obligaciones para que podamos disponer, y es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que ustedes lo van a ver en su 9º semestre seguramente y van a disfrutarlo tanto porque son un montón de esquemas que se tienen que aprender y aprenderse los esquemas no es lo difícil, sino redactar cada uno de esos instrumentos. Pero eso ya lo verán, no los quiero asustar ahorita. Entonces, entendemos esta cuestión, ¿sí? Ya entendimos esos 3 sujetos que aparecen ahí, menores, incapaces o ausentes. Necesitan un poder especial para poder realizarlo, o sea, determinadas cuestiones. 1692, que establece, y ya vamos terminando. 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de la familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Listo. Ahí nos está diciendo, y entonces, ¿qué hacemos en el 1692? Ponemos poder especial arriba. Yo sé que lo dice ahí, pero cuando ustedes con esos nervios que van a tener para este examen, nada, no lo creo. Pero cuando ya estén con nervios para un técnico profesional, créanme que las palabras en grande le facilitan la vida, porque ya no tiene que leer el artículo por completo, solo ve poder especial. Este es el artículo que me están preguntando y este es el que voy a leer, porque así de eso se trata. Entonces, por esto ponemos poder especial en grande para que sepan a qué nos referimos. Y para terminar la clase del día de hoy, el 1693, ¿qué nos dice? El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante, y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Listo. Aquí hablamos justamente de los 3. Pues general, ya sabemos, asuntos en general. Poder especial, determinados puntos medulares, o sea, y sabemos que son justamente los que se designan, no podemos irnos por más. Y cláusula especial para vender, etcétera, y va dentro del general, dejamos abierto
ponerlo general, y el especial, cláusula especial, para determinados aspectos como vender casas o enajenar o hipotecar o gravar, etc. Entonces, entendimos ya la naturaleza. Pregunto, solo para que vayamos teniendo el cierre. ¿Cuántos tipos de mandato hay? Cláusula especial, Marvin, justamente lo que les acabo de decir, la cláusula especial. Dentro del mandato general, va a decir para que mi esposa me represente, ta. Y cláusula especial que también pueda enajenar mis bienes, hipotecar, gravar, etcétera, negociar, transar, bla. Esa va a ser la cláusula especial. Es la cláusula que va dentro del mandato. Ya, no sabía tanto, pero sí se oye todos. Es la cláusula que va dentro del mandato donde es facultada para determinados aspectos donde sí se requiere una autorización especial. Espero que haya entendido. Ahora, ¿cuántos mandatos vimos hoy? ¿O cuáles son los mandatos que conocemos según lo que la clase de hoy? Primero, ¿cuál sería? General. Mandato general. Segundo. Mandato especial. Tercero. Judicial. El mandato Según judicial. la ley del organismo judicial. Cuarto. Cláusulas especiales. Podría ser, pero no. Esos tres. Y cuarto, si les pregunto cuál es el mandato administrativo, ¿será válido? ¿Sí o no? El mandato administrativo. No. El mismo Archivo General de Protocolos en su parte especial, no, la carta poder es un punto de aparte, mi amigo. Eso no es un mandato. Eso es carta de poder y mandato. Mandato, que por jerarquía, mandato y carta poder, que es para determinados aspectos, pero no tiene mucha relevancia jurídica. Bueno, señores, un gusto como siempre. Nos vemos mañana, martes, esperemos de que todo funcione bien para seguir terminando, ya culminando el mandato. ¿Sí? ¿El mandato es solemne? Sí. Justamente, y la carta poder es un documento privado. Excelente comparación. Pasen feliz noche, señores. Nos miramos el día de mañana. Buenas noches. Bueno, bye.